Barriga Rodríguez. Soy colombiana, de norte de Santander, San José de Cúcuta. Yo soy una chica sencilla y he tenido muchas experiencias de fe. Hasta ahora no había hecho ninguna publicación o ningún video y pues sencillamente quisiera transmitir las experiencias que he tenido de fe y que estas experiencias ayuden a otros a encontrar la verdad que es Dios y que es Jesucristo. Para comenzar quisiera explicarles algo de mí. El Señor ha querido mostrarme por su voluntad, no ha sido una cuestión más que de su voluntad que yo pueda transmitir a ustedes todo lo que Él me ha dado y yo no me puedo negar. Es su voluntad y su voluntad es como los torrentes de un río y nadie los puede frenar, solo Él. Así que este espacio quiero dedicarlo a compartir mi experiencia de fe. Yo estudié una carrera científica por mucho tiempo. Busqué verdades en las ciencias, pero en esas búsquedas y en medio de esas búsquedas encontré que las mismas ciencias apuntaban a Dios. Además de eso, que en medio de estas experiencias, obviamente que también he tenido experiencias de pecado, y en ese pecado también he encontrado que Dios está acompañándome. Así que pues acompáñenme ustedes a que les pueda narrar de mi propia boca qué ha hecho Dios conmigo y qué puede hacer por ustedes. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que la fe tiene muchos retos, pero podemos superarlos confiando en el Señor. Así que digámosle al Señor misericordioso: yo confío en ti. Hola, en este primer espacio vamos a considerar los temas enfáticamente lo que a mí me causaba inquietud. En un principio era la creación. La creación me generaba muchas dudas, pero he comenzado a reflexionar mucho la palabra de Dios y acompañado de la animación bíblica pastoral de la diócesis de Cúcuta con el delegado Jairo Cárdenas, él nos ha mostrado cómo estudiar la Biblia. Así que yo he tratado de hacer el ejercicio con la creación. Entonces primero vamos a ponernos en la mano del Señor y vamos a decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será una nueva creación y será renovada la faz de la tierra. Oh Dios, que has bendecido a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, permítenos que sintamos rectamente por el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora vamos a leer la palabra en el Génesis, primer capítulo, en los primeros versículos, y vamos a ir haciendo una reflexión. Dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubrían el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos son los dos primeros versículos del capítulo primero del Génesis. En ellos podemos encontrar varios elementos. En primera, si lo vemos desde la ciencia, podemos encontrar que pues muchos dirán que está hablando solo de la Tierra, pero en realidad el Señor está hablando de todo el universo.
Y lo que dice es que el Señor creó el cielo y la tierra. Eso quiere decir que este mundo es un mundo material. Dice el cielo, la tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Entonces, si vemos desde las ciencias, de este primer versículo nos está hablando de la materia y de sus fases, las que conocemos o las que podemos, tener en comunión, o sea, todo el hombre puede saber que la materia está en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el Señor creó el cielo está compuesto de una mezcla de gases. El Señor creó la tierra está compuesta por diferentes elementos que podemos encontrar en la tabla periódica, tantos elementos como la tierra podemos encontrar. Esta es la materia, y las aguas, el estado líquido de estos elementos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva científica, estamos viendo que el Señor creó la materia, lo material. Ahora, si lo vemos desde el sentido espiritual, podemos encontrar que el Señor hizo primero, dice, el cielo y la tierra. O sea que en primer momento el Señor hizo el cielo, puede ser el plano espiritual, y la tierra, el plano material o corporal. Entonces estamos hablando de que el Señor nos habla en la palabra con mucha más profundidad de la que nosotros podemos concebir. Entonces el Señor, al hacer el mundo material, puede estar hablando de todo el universo. ¿Por qué? Porque dice caos y confusión, oscuridad cubría el abismo. Si vemos entre un planeta y otro, el espacio sideral es un eterno abismo, es un abismo tremendo, un abismo entre cada planeta, un abismo gigantesco. Entonces, lo que allí podemos encontrar es la materia, pero como ustedes saben, en nuestro mundo material hay materia y hay esta expresión lumínica también de la materia, o sea, la materia, digamos que así como nosotros tenemos luz artificial, podemos encontrar que esta luz, de la que han dicho los científicos, son fotones. Estos fotones provienen realmente de los electrones que se desplazan de la materia y se desplazan y emiten luz. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay oscuridad porque en sí mismo la materia en ese momento no había esa aceleración de partículas que permitiera la emisión de electrones y por lo tanto podemos encontrar que en ese momento había oscuridad, confusión en los elementos. El Señor en sí mismo primero creó los elementos y después todo este universo lo fue formando y lo fue moldeando. Entonces, dice que un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. O sea que el Señor está por encima de todo lo creado, de todo lo que Él ha creado, y el agua es símbolo también de muerte. O sea que el Señor nos está hablando desde las primeras palabras de su Santa Escritura, nos está hablando de la vida del Espíritu sobre la materia. Entonces el Espíritu de Dios estaba por encima de la muerte, así como el Señor nos ha salvado de la muerte al Él dar su vida por nosotros. Él se ha entregado a las aguas de la muerte, pero ha salido triunfante porque Dios es Dios. Entonces Dios ha salido de las aguas de la muerte y nos ha entregado la resurrección para ir al cielo. Entonces, en estos dos primeros versículos podemos concluir que el Señor hizo el universo, no solo la tierra, el universo entero, la materia en todos los estados en que los conocemos, y que Él tiene el poder
sobre todo lo creado. Ahora vamos a seguir con el siguiente versículo. Me interesa que lo estudiemos ahora porque es importante. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. Segunda sección, tercer versículo del primer capítulo de Génesis. Entonces, en esta parte encontramos que el día primero concluye cuando el Señor ha creado el universo y ahora dice haya luz, o hágase la luz en otras versiones. Esta es la Biblia de Jerusalén y en ella pues nos dice haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien, y separó Dios la luz de la oscuridad. Entonces, como ya habíamos dicho, la luz también proviene de la materia. Entonces, por ejemplo, el sol está compuesto por diferentes elementos. Estos elementos son materia. Entonces, ¿qué pasa con la materia del sol? Está compuesta por hidrógeno, helio y otros gases menores, como un poco de oxígeno, otro poco de dióxido de carbono. Entonces podemos encontrar que esa materia está expeliendo energía. Pero ¿qué es lo que nosotros entendemos como la energía? La energía proviene de la materia, no es una naturaleza diferente, simplemente es que la materia está siendo movilizada de manera acelerada, porque recordemos que energía, según Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces simplemente esta masa está siendo acelerada. Entonces lo que tenemos es que ese electrón ha sido movilizado fuera de la materia. ¿Y quién puede hacer eso? Dios es el único que puede acelerar la materia para que produzca luz. Y es así como desde la ciencia, yo que estudié una ingeniería, descubrí que el Señor hace cosas maravillosas. Entonces, cuando la materia se acelera a la velocidad de la luz al cuadrado, entonces esta materia expele energía, expele un electrón. Y eso que conocemos como electrón es el que, por ejemplo, al pasar por un filamento tungsteno, ese filamento tungsteno se sobrecarga de electrones, se calienta en ausencia de oxígeno y comienza a irradiar luz. Entonces, lo que tenemos de la materia es una materia estática, en la cual hay ausencia de luz, y una materia dinámica, una materia acelerada que se está desplazando fuera de sí misma para producir luz. Entonces, esta luz, el Señor nos habla, es la que está sobre la oscuridad. Así que el Señor nos dice, aunque haya primero oscuridad, yo pongo la luz. El Señor pone la luz. Él pone la luz en tu vida. Él te saca en salida, te lleva a otro lugar con fuerzas que necesitas y que necesitas pedir a Dios, porque Él es el que viene la fuerza que te acelera para que salgas como luz para alumbrar el mundo. Entonces, el Señor, que lo hace todo posible, pone sobre la oscuridad luz y sobre la materia el Espíritu. Demos gloria, alabanza al Señor, porque Él es el que lo ha hecho todo. Y para terminar este primer día de creación, tenemos que encontrar esto. Dice,
atardeció y amaneció día primero. El atardeció y amaneció día primero o fue para mí algo que tuve que masticar mucho. Somos ovejas, entonces estamos rumiando un alimento verdadero que es la palabra de Dios, pero ¿qué hacen los animalitos estos que son rumiantes? Mascan y mascan y mascan, porque es difícil digerir, tienen 4 estómagos, entonces esos 4 estómagos la ayudan a digerir. Nosotros tenemos que digerir esta palabra mucho. Entonces dice atardeció y amaneció, o sea que para el Señor lo que cuenta es la fase de luz. Para Él lo que cuenta es la luz sobre la oscuridad. La luz sobre la oscuridad. Atardeció y amaneció día primero. Para el Señor el día terminó en el amanecer del siguiente día. O sea que es para el Señor el día desde que amanece hasta que amanece al otro día. El Señor cuenta el primer rayo de luz como el primer día. Es el primer día marcado por la luz, y así es como el Señor de esa oscuridad, digamos que la oscuridad para Él es como un pequeño instante y la luz es realmente lo que Él cuenta como el día. Pues es mi reflexión personal, y pues demos gracias a Dios que Él en el juicio final siempre va a tener en cuenta mucho lo que tú hagas bueno, esos luces que tú llevas antes que la oscuridad. Entonces el Señor, que es bueno y misericordioso, los llene de paz. Bendigamos a Dios y demos gracias todos los días por su santa palabra y por la conversión de cada uno de nosotros para pronto llegar al cielo. Paz y bien.